Desde muy temprano, aprendiste a interpretar un papel, uno que no elegiste, uno que fue escrito antes de que tuvieras conciencia de existir. Te dijeron cómo debías ser, qué partes de ti eran aceptables, qué emociones mostrar y cuáles ocultar. A eso lo llamaron educación, pero fue, en muchos casos, domesticación emocional. Fuiste moldeado por expectativas ajenas, y lo peor es que lo hiciste bien, tanto que olvidaste que estabas actuando. Carl Jung llamó a esto la persona, la máscara que construimos para ser aceptados, una estructura útil, hasta que nos confunde, hasta que ya no distinguimos entre lo que somos y lo que fingimos ser. Con el tiempo, empezaste a sentirlo, una sensación extraña, como si algo en ti se hubiese dormido, una incomodidad silenciosa. No sabías explicarla, pero sabías que estaba ahí. Esa incomodidad es la grieta, la señal de que la historia que estás viviendo no es del todo tuya. Friedrich Nietzsche fue claro. Llega un momento en que uno debe dejar de obedecer para empezar a escuchar. Este no es un mensaje para todos, es para los que ya sienten el temblor interno, los que han dejado de creer ciegamente, los que se atreven a mirar hacia adentro. Este es el inicio de algo. No se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de atreverte a dudar, de hacer una pausa en medio del ruido y preguntarte quién serías sin el guión que te impusieron. Mucho antes de que pudieras decir yo, ya estabas absorbiendo el mundo. El tono de voz de tus padres, sus silencios, sus miedos, sus formas de amar. Todo eso se volvió lenguaje interno. Y así empezó el olvido. No fue un trauma evidente, fue sutil, una renuncia progresiva a partes de ti. Renunciaste al llanto, porque te dijeron que era debilidad. Renunciaste a tu curiosidad, porque incomodaba. Renunciaste a tu cuerpo, cuando lo convirtieron en pecado. Renunciaste a tu verdad, por miedo a quedarte solo. El doctor Gabor Maté lo llama trauma de adaptación, ese precio que pagamos para encajar, donde el amor se vuelve condicional y el alma se repliega en silencio. Y lo más doloroso es que esa adaptación funciona. Te hace sobrevivir, pero no te deja vivir. Brené Brown lo dijo con fuerza. Nos anestesiamos para no sentir dolor, pero al hacerlo, también bloqueamos el gozo. Y si pudieras empezar a recordar, no con la mente, sino con el cuerpo, con esa vibración que aparece cuando algo te conmueve, con esa lágrima que surge sin aviso, con esa intuición que no sabe explicarse, pero sabe. Recordar quién eres no es un acto mental, es un despertar celular, una reconexión con lo esencial. Y ese proceso empieza ahora. No hace falta tener todas las respuestas. Solo hace falta el valor de no seguir huyendo. Este es el principio de tu regreso. Entre el pensamiento y el que mira, desde niños nos enseñaron a pensar, a resolver, a analizar, a buscar respuestas. Pero nadie nos enseñó a observar, a estar presentes sin necesidad de controlar. Vivimos en la mente, saltando de idea en idea, de recuerdo en expectativa, de miedo en miedo. Y cuanto más pensamos, más lejos estamos de nosotros mismos. ¿Alguna vez te detuviste a observar tus pensamientos? Como quien mira nubes pasar en el cielo. No eres lo que piensas, eres el que puede ver el pensamiento. Ramana Maharshi lo dijo con contundencia. Pregúntate, ¿quién soy yo? Y mantén tu atención en ese centro silencioso, allí donde no hay palabras, solo presencia. Cuando haces esto, algo se revela. Hay un espacio entre tú y lo que sientes, un espacio entre tú y lo que piensas, un testigo silencioso, un observador que no juzga, que simplemente ve. No es disociación, es claridad, es recordar que no eres la rabia, ni la tristeza, ni el drama de tu historia.
Eres el campo de conciencia en el que todo eso ocurre. Y en ese punto empieza la verdadera transformación, no desde el esfuerzo, sino desde el darse cuenta. Desde esa calma que no se logra, se descubre. Una paz que siempre estuvo ahí, pero que estaba cubierta por el ruido de la mente. Alan Watts lo decía así: la mente es un buen sirviente, pero un pésimo amo. Cuando dejas de ser dominado por tu pensamiento y comienzas a verlo como algo transitorio, recuperas el mando, no para controlar, sino para habitar, para volver a casa. Hoy no necesitas entenderlo todo, solo ver, y en esa mirada pura empieza tu despertar. Parte 5. El ego. La historia que creíste ser. La mente necesita certezas, nombres, etiquetas, relatos, y para no sentirse perdida, inventa un personaje, el ego. Ese yo que dice: soy esto, valgo por aquello, necesito ser admirado, tengo miedo de no ser suficiente. Pero el ego no es lo que eres, es solo una construcción mental. Una historia contada tantas veces que empezaste a creer que eras el protagonista. El filósofo Jean-Paul Sartre lo dijo sin rodeos: el yo no es una cosa, sino una ficción que elige. Una ficción alimentada por la comparación, la validación y el miedo. Y lo más triste, la mayoría muere sin cuestionarla, sin preguntarse quién era antes de ser llamado por su nombre. ¿Quién eras antes de ser condicionado? Antes de identificarte con tus logros, tus errores, tus heridas. El ego se alimenta del pasado y del futuro, pero nunca está presente, porque en el presente no hay historia que sostener, solo hay ser. Krishnamurti lo explicaba así: cuando te observas sin nombrar, sin juzgar, entonces estás viendo por primera vez. Y ese es el principio del fin del ego. No se trata de destruirlo, ni de pelear con él, solo de verlo, de dejar de identificarte. Cuando aparece el juicio, míralo. Cuando aparece el miedo, obsérvalo. Y recuerda, tú no eres eso, tú eres el que ve. Esa conciencia testigo no se puede herir, no se puede perder. Está intacta, aunque lo hayas olvidado. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, todo cambia. El sufrimiento se vuelve aprendizaje, el error, un maestro, y la vida, una danza, no un combate. Ese es el despertar que nadie puede darte. Solo puedes recordarlo, y ahora que lo has sentido, ya no puedes volver a dormir. Parte 6. La rendición, cuando soltar es despertar. Nos enseñaron a controlar, a tener la razón, a anticipar cada paso para sentirnos seguros, como si pudiéramos dominar la vida desde la mente. Pero la verdad es otra. Cuanto más intentas controlar, más te fragmentas, más te alejas de la presencia. El control nace del miedo, de la necesidad de proteger una identidad, una máscara, una historia que temes perder. Pero, ¿y si no hubiera nada que proteger? ¿Y si el acto más poderoso no fuera resistir, sino rendirse? Rendirse no es caer, es dejar de luchar con lo que es decirle sí al momento presente, no desde la resignación, sino desde la lucidez. Como decía Lao Tse, el sabio actúa sin forzar. Confía en el flujo de la existencia. Cuando sueltas el intento de controlar, algo profundo se abre, el silencio, el mismo silencio que habita en los árboles, en el cielo antes de la tormenta, en la respiración de quien ya no espera nada. Ese silencio no es vacío, es presencia, es el hogar del observador, y en esa rendición descubres que no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar. Mirar sin apego, sentir
sin aferrarte, habitar sin miedo. Como enseñó Muji, sé como el cielo, permite que las nubes pasen, sin aferrarte a ninguna. Eso es libertad, eso es conciencia despierta. No eres la tormenta que te habita, eres el cielo que la contiene. Cuando entiendes esto, la ansiedad se disuelve, el ego pierde fuerza y el instante se vuelve eterno. Nada externo cambia, pero todo en ti se transforma. Así empieza el verdadero despertar. Cuando dejas de luchar contra la vida y comienzas a bailar con ella. El dolor como puerta al despertar. El sufrimiento no es el enemigo, es el llamado. Una alarma sagrada que dice, estás desconectado de ti. Pero en lugar de escucharlo, lo evitamos. Lo tapamos con distracciones, con ruido, con exigencias. Queremos huir del dolor, sin entender que muchas veces es el único maestro que nos habla con verdad. Eckhart Tolle lo explicó así. El dolor necesita ser sentido, no resuelto. Solo al permitirlo, se disuelve en conciencia. No se trata de aferrarse al sufrimiento, ni de glorificarlo, sino de habitarlo, sentirlo completamente, con una atención tan pura que se convierte en luz. La mente quiere respuestas, el alma quiere presencia, y la presencia no necesita explicaciones, solo estar, solo mirar. Cuando puedes observar el dolor sin convertirlo en identidad, sin hacerte víctima de él, entonces ocurre lo sagrado. El dolor se transforma en claridad, en humildad, en verdad. Rumi lo escribió siglos atrás. La herida es el lugar por donde entra la luz. Y esa luz no llega desde fuera. Surge del centro de tu ser. El sufrimiento se vuelve sabiduría cuando dejas de identificarte con él y te conviertes en su testigo. Ya no preguntas por qué a mí, sino ¿qué está despertando en mí a través de esto? Y esa pregunta, esa mirada abierta, te conecta con lo eterno. No eres el dolor, eres el espacio que lo sostiene, eres la conciencia que lo atraviesa. Y cada vez que recuerdas eso, algo dentro de ti se sana sin esfuerzo. No es magia, es presencia. Parte 8. La ilusión del yo y el retorno a la unidad. Durante toda tu vida te dijeron que eres alguien. Un nombre, una historia, un cuerpo, una mente que piensa, una voz que narra. Pero, ¿qué pasaría si todo eso fuera solo una capa superficial? La mayoría vive identificada con ese yo mental. Un yo que se compara, se defiende, se separa. Un yo que siempre necesita validarse porque, en el fondo, tiene miedo de no existir. Pero cuando observas con honestidad, descubres que ese yo es solo pensamiento. Una idea repetida millones de veces. Un hábito mental, no una verdad. David Bohm, físico cuántico y pensador profundo, decía: el pensamiento crea una imagen del yo y luego olvida que fue él quien la creó. Así nace la ilusión de la separación, pero tú no eres esa imagen, eres el que la ve. Eres lo que permanece cuando todo cambia. Eres la conciencia que observa cómo el yo aparece y desaparece. No hay distancia entre tú y el universo. La mente cree que sí, cree que estás aislado, fragmentado, incompleto. Pero la conciencia no conoce separación. Cuando dejas de identificarte con el yo narrador, algo milagroso sucede. Sientes la unidad. Sientes que no hay un yo y un mundo, sino solo presencia. Una presencia que no tiene nombre, ni edad, ni género, ni límites. Jiddu Krishnamurti lo decía con claridad. El observador es lo observado. No hay dos, solo hay uno, viéndose a sí mismo desde infinitos ángulos. Y cuando eso se revela, la ansiedad se disuelve, el miedo se calma y el amor deja de ser una emoción para convertirse en tu estado natural. Eso es lo que eres, no un personaje,
sino la conciencia que lo contiene todo, silenciosa, pura, infinita. Detente, respira, vuelve a ti. No corras, no expliques, solo siente. El momento es suficiente, siempre lo fue. Pensar no es ver, interpretar no es vivir, solo observa. Lo que ves no eres tú eres el testigo. El pensamiento aparece, tú estás antes, siempre antes, como el cielo antes de la nube, como la calma bajo el ruido. No luches, no huyas, presencia radical. El silencio también habla, escúchalo, ahí vive la verdad, ahí habitas tú. Hay una forma de mirar que no necesita interpretar nada, una forma de ver que no busca cambiar lo visto, solo presencia, sin juicio, sin conclusión. Eso es el observador, esa parte de ti que no quiere controlar, solo comprender. El pensamiento juzga, la conciencia abraza. Cuando logras ver sin intervenir, algo profundo se libera dentro. Dejas de luchar contigo, dejas de reaccionar con miedo. Ves tu ansiedad y no te haces uno con ella. Ves la tristeza y no huyes, ni la tapas. Solo estás, sin filtros, sin máscaras. Krishnamurti decía, comprender es observar sin acumulación. Cuando observas sin memoria, ves la vida como es. Y cuando ves como es, la mente se calla. Ahí empieza la verdadera libertad, en ver, sin volverte lo que ves. Arte 12. El poder de no aferrarse a nada. Tal vez nunca fuiste tus pensamientos, solo aprendiste a creértelos. Tal vez no estás roto, solo llevas años actuando un personaje. Tal vez todo lo que buscas ya está dentro, esperando ser visto sin miedo. La mente quiere certezas, pero el alma solo busca presencia. No necesitas respuestas, solo aprender a sostener el misterio sin angustia. Cuando dejas de aferrarte, todo se ordena por sí solo. El dolor se disuelve, el juicio se apaga, el yo se vuelve liviano, como hojas secas que caen solas, sin resistencia. Nietzsche lo anticipó. Debes tener caos dentro de ti para dar a luz una estrella danzante. Ese caos eres tú. Cuando ya no reprimes nada, cuando dejas de fingir equilibrio y te permites sentirlo todo, porque la conciencia no necesita controlar, solo necesita amar, y amar es permitirlo todo, sin ser arrastrado por nada. Ahí comienza lo real, ahí vuelve la calma, ahí habitas tú, sin necesidad de máscaras, sin miedo al silencio, sin pretender ser alguien. Parte 13. Ya estás en casa, has buscado tanto, que olvidaste cómo estar quieto, has corrido tanto, que confundes movimiento con sentido, pero no estás perdido, solo estás distraído de lo único que siempre estuvo, tú, no el tú que piensas, no el tú que actúa, sino el tú que observa, silencioso, inmutable, eterno, ese tú que estaba presente cuando reías sin razón, cuando el mundo era nuevo, cuando el momento bastaba, y sigue ahí, esperando que regreses, sin exigencias, sin reproches, sin condiciones. La conciencia no exige logros, solo verdad. Como decía Eckhart Tolle, la conciencia es el espacio donde sucede todo. No tienes que llenarlo, solo habitarlo. Y cuando habitas tu conciencia, el miedo ya no manda. La ansiedad pierde fuerza y el deseo se vuelve brújula, no cadena. Ahí descubres que nada falta, que no necesitas perfección, solo presencia. El alma no grita, el alma susurra, y tú ya estás en casa.
Parte 14. El yo que observa. Hay un yo que sufre y otro que observa el sufrimiento. Uno reacciona, el otro comprende. Uno quiere huir, el otro se queda. Ese otro no tiene nombre, no busca aprobación, no necesita tener razón. Solo mira, escucha, está, como un faro en medio del caos, como un fuego que no se apaga. No es indiferente, es inmenso. Ahí no hay miedo, ni culpa, ni necesidad de ser otro, solo lo que es. Viktor Frankl escribió: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Ese espacio eres tú. Y en ese espacio nace el poder de no reaccionar, el poder de no fingir, el poder de ver, sin volverte lo que ves. Eso es conciencia, eso es libertad, eso es despertar. Parte 15. La ilusión del yo. ¿Quién eres cuando no estás pensando en ti? ¿Quién eres cuando no repites tu historia? El yo que construiste es una idea, una acumulación de palabras, recuerdos, etiquetas, miedos. Pero tú no eres eso. Eres el que ve cómo todo eso aparece y desaparece. Eres el que permanece cuando el pensamiento se cae, cuando el ruido se calla, cuando ya no hay nada que sostener. Como decía Alan Watts, el ego es solo una imagen, una alucinación social. Y la mayoría vive defendiendo esa alucinación, temiendo perderla, cuando lo que duele no es perderla, sino nunca haberla sido. Cuando sueltas esa imagen, no desapareces, vuelves al instante, a la hora, a la vida desnuda, sin filtros, sin historia, sin necesidad de narrarte nada. Y ahí, por fin, empiezas a existir. Parte 16. El instante es eterno. No hay camino hacia el presente. El presente es el camino, y mientras lo buscas, te alejas. La mente quiere llegar. La conciencia solo quiere estar. No mañana, no después. Ahora, aquí donde respiras sin darte cuenta, donde el viento toca tu piel, donde la vida sucede, sin necesidad de pensarla. Eckhart Tolle dijo: donde estás ahora es exactamente donde debes estar. Pero la mente no acepta eso. Siempre quiere otra cosa, otra versión, otro lugar, otra historia. Y tú sigues esa voz como si fuera verdad, pero hay otra voz, más sutil, más sabia, más antigua que tus pensamientos. Es la voz que no habla, solo siente, solo observa. Cuando escuchas desde ahí, el instante se abre y descubres que no necesitas nada para sentirte completo. Solo presencia, solo conciencia, solo tú, sin la idea de ti. La mente analiza, la conciencia simplemente ve. No necesita opinar, no necesita entender, solo estar. Tus pensamientos no te definen, son nubes. Tú eres el cielo, tú eres eso que sigue intacto aunque todo cambie. Krishnamurti lo decía: observar sin juzgar es la forma más elevada de inteligencia. Y no necesitas saber más, solo mirar con atención, sin filtro, sin etiqueta, sin querer cambiar nada. Ese mirar es medicina, es el principio de toda libertad. Cuando observas sin juicio, los miedos se disuelven, los apegos pierden fuerza, la historia deja de doler, y lo que queda es paz. No una paz artificial, sino la que emerge cuando ya no estás en guerra contigo. Ahí no hay esfuerzo, solo verdad, y la verdad no necesita defensa, solo presencia. Parte 18. No eres lo que piensas de ti, no eres tú. Es solo un eco, una sombra, un recuerdo hablando. Eres lo que escucha ese ruido. Eres el fondo, no la forma. Y cuando te detienes, cuando no haces, cuando no buscas, ahí apareces, no como idea, no como nombre, como presencia. Ramana Maharshi lo expresó así:
Conócete a ti mismo como el ser que observa, no como el cuerpo ni la mente. Eso que observa no envejece, no se agota, no depende. Ha estado contigo desde el primer instante y sigue ahí, esperando que lo reconozcas. No necesitas cambiar, solo despertar, dejar de confundir el pensamiento con la realidad. La mente divide, la conciencia une, y en esa unidad te reencuentras, no como alguien especial, sino como parte de todo lo que es. Ese momento no se puede explicar, solo vivir. No necesitas más ideas, ya pensaste suficiente, ya buscaste afuera y no funcionó. Lo que buscas no se encuentra, se recuerda y siempre estuvo aquí, debajo del ruido, debajo de la prisa, debajo del personaje. Eres tú, sin historia, sin juicio, sin miedo. Rumi lo dijo hace siglos, lo que buscas te está buscando a ti, pero no te busca allá afuera, te espera en tu centro, en ese instante en que decides simplemente estar, no resolver, no correr, no fingir, estar, sentir, versión. Porque el silencio siempre supo quién eras. No eres tus logros, ni tus errores, ni la historia que repites cada noche. Eres algo más profundo, pero aún no lo recuerdas del todo. Has sentido destellos, momentos breves donde el ruido se apaga, y algo dentro de ti parece reconocer la verdad. Pero no basta con sentirlo. Hay que sostenerlo, habitarlo, convertirlo en camino. Y ahí es donde muchos se detienen, justo antes de cruzar el umbral, justo antes de romper el guión. Tal vez tú estás ahí, al borde, intuyendo que hay algo más, pero sin saber cómo nombrarlo. No te culpes. Así empieza todo despertar real, con una incomodidad que no se va, con una pregunta que insiste, con un vacío que ningún éxito llena. No has llegado, y eso está bien, porque lo importante es que ya empezaste a ver, y una vez que ves, no puedes desver, aunque duela, aunque incomode, aunque tu mundo tiemble. Por eso estás aquí, por eso esto te resonó. No es casualidad, es un recordatorio, uno que no viene a darte respuestas, sino a devolverte las preguntas. Y si aún no eres quien viniste a ser, y si este mundo no es lo que parece, y si el verdadero viaje recién comienza, suscríbete. Este espacio no es para todos, es para los que están listos para mirar hacia adentro y dejar de huir. Aquí, cada palabra es una chispa, cada video una grieta en la armadura, y si decides quedarte, quizás encuentres algo que nadie más puede darte, tu verdad. Nos vemos en la próxima chispa.